Bienvenido a un video sobre diferenciación logarítmica. Y el objetivo de este video es utilizar esta técnica llamada diferenciación logarítmica para ayudar a diferenciar las funciones que no son logarítmicas. Esta técnica puede ser útil para algunas funciones que de otro modo serían muy difíciles de diferenciar. Y aquí están los pasos para realizar la diferenciación logarítmica. Paso 1. Tomaremos el logaritmo de ambos lados de la ecuación. Paso 2. Aplicaremos las propiedades apropiadas de los logaritmos. Paso 3. Diferenciaremos la ecuación. Paso 4. Resolveremos d de x. Y luego, en el paso 5, usaremos la función original para sustituir y. Pero antes de comenzar, revisemos algunas de las propiedades de los logaritmos. Estos tres primeros serán clave: la propiedad del producto de los registros, la propiedad del cociente de los registros, y la propiedad energética de los troncos. Y observe que usaremos troncos naturales. Y luego una cosa más para repasar: la derivada del log u natural es igual a 1 sobre u por u', que es igual a u' dividido por u. Bien, echemos un vistazo a un par de ejemplos. Queremos encontrar d de x. Ahora, esta es una función explícita, pero para encontrar la derivada usando la regla del cociente, también tendríamos que aplicar la regla de la cadena, y sería muy difícil mantener todo eso en orden. Entonces aplicaremos diferenciación logarítmica en esta función para encontrar su derivada. Entonces, tomaremos el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. También voy a reescribir esto como x al cuadrado más 1. Observa cómo, cuando hice esto, también reescribí la raíz cuadrada en forma de exponente racional. Ahora, podemos aplicar la propiedad de los registros, es decir, debido a que es un cociente, podemos escribirlo como una diferencia de dos registros. Sigamos adelante y hagamos eso. Y ahora podemos aplicar la propiedad de potencia. Entonces tendríamos 2 log x natural más 2 menos 1 2 log natural. X al cuadrado más 1. Ahora vamos a tomar la derivada de ambos lados de la ecuación con respecto a x. Entonces, en el lado izquierdo, la derivada de log natural y sería 1 sobre y por d de x. Recuerde, esto es en términos de y, por lo que tenemos un factor de d de x igual a 2 por 1 sobre u por u'. Bueno, u' sería 1. Entonces tendríamos 2 por 1 sobre x más 2 o 2 sobre x más 2. Menos 1 dos veces u' sobre u. Bueno, tu prima sería 2x. Y, por supuesto, u sería x al cuadrado más 1. Así que de nuevo, aquí está la u, entonces hay u' y luego hay una u. También podemos ver que esto se simplifica aquí. Ahora todo lo que tenemos que hacer es resolver esto para d de x. Entonces tendríamos d de x igual a, y multiplicado por la diferencia de estas dos fracciones. Ahora, dependiendo de su instructor, es posible que pueda dejar su respuesta en este formulario. Sin embargo, sabemos a qué es igual y, porque esa era la función dada. Entonces podríamos reemplazar y con este cociente para tener todo en términos de x. Sigamos adelante y mostremos esto en la siguiente pantalla. Sigamos adelante y reemplacemos y con una función. Entonces tendríamos d de x igual a la cantidad de x más 2 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado, más 1 o la cantidad de x al cuadrado más 1 elevado a 1 2 multiplicado por la diferencia de estas dos fracciones. Sigamos adelante y restemos estos. Primero obtengamos un denominador común. Podemos ver que nuestro denominador común sería x más 2 por x al cuadrado más 1. Trabajemos un poco aquí para determinar nuestro numerador. Tendríamos que distribuir y luego combinar términos semejantes. Entonces tendríamos 2x al cuadrado más 2. Aquí distribuiremos una x negativa. Tendremos menos x al cuadrado menos 2x. Entonces, cuando combinemos estos términos, tendremos 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Eso es 1x al cuadrado menos 2x más 2. Ahora podemos simplificar más. Observe que aquí hay un factor común de x más 2. Entonces esto simplifica y esto cambia a x más 2 a la primera potencia. Entonces d de x es igual a x más 2. Multiplicado por la cantidad de x al cuadrado menos 2x más 2. Terminado. Ahora si miras el denominador, tenemos una base común de x al cuadrado más 1. Esta es la potencia 1 o 2, y esto es la primera potencia.
Recuerda que cuando las bases son iguales cuando estás multiplicando, sumas tus exponentes. Entonces 1 2 más 1, eso nos daría la cantidad de x al cuadrado más 1 elevado a la potencia 3 2. Nuevamente, 1 2 más 1 nos da 3 2. Bien, sigamos adelante y echemos un vistazo a un ejemplo más. Ahora queremos diferenciar y es igual a x elevado a la potencia de 2 dividido por x. Entonces tomaremos el registro natural de ambos lados. Ahora podemos aplicar la propiedad de potencia. Entonces tendríamos log y natural igual a 2 dividido por x veces logaritmo natural x. Es posible que queramos escribir 2 dividido por x como 2x elevado a la potencia negativa de 1, ya que sabemos que tendremos que encontrar la derivada de ambos lados de las ecuaciones. Sigamos adelante y hagamos eso por la lógica natural. Es igual a 2x a la potencia negativa 1 multiplicada por el log x natural. Ahora encontraremos la derivada de ambos lados con respecto a x, y esto requerirá la regla del producto. Entonces, en el lado izquierdo, tendremos 1 sobre y veces d de x. Es igual a la derivada de la derecha. Entonces tenemos la primera función. Veces derivada del segundo. Eso sería 1 sobre x más la segunda por la derivada de la primera. Eso sería 2x negativo al 2 negativo. Veamos qué podemos hacer con esto. Recuerde, podríamos convertirlo en un exponente positivo moviéndolo hacia abajo y lo mismo aquí. Entonces, en el lado derecho, tenemos un denominador común de x al cuadrado. Entonces tenemos 1 sobre y por d de x igual, esto sería 2 sobre x al cuadrado menos 2 log x natural sobre x al cuadrado. Ahora, el siguiente paso sería multiplicar ambos lados de esta ecuación por y. Sigamos adelante, hagamos esto y pasemos a la siguiente diapositiva. Nuevamente, multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por y. Entonces tenemos d de x igual a y veces. Seguiré adelante y escribiré esto como una sola fracción. Tenemos 2 menos 2 log x natural sobre x al cuadrado. Ahora, recuerde que podemos reemplazar y con la función original. Entonces d de x sería igual a x a la potencia de 2 dividida por x. Multiplicado por 2 menos 2 log x natural. Dividido por x al cuadrado. A continuación, sigamos adelante y factoricemos el factor común de 2 sobre x al cuadrado. Y finalmente, y luego nos estamos poniendo un poco elegantes aquí con el álgebra, pero tenemos 2. Ahora, 2 bases son lo mismo. Y como estamos dividiendo aquí, podríamos restar nuestros exponentes. Entonces esto podría escribirse como x elevado a 2 dividido por x menos 2. Todos los tiempos 1 menos log x natural. Así que hay un montón de álgebra sofisticada aquí. Realmente depende de lo importante que sea para usted obtener una respuesta que coincida con su tarea en línea, la contraportada del libro o la preferencia de su instructor. Personalmente, estoy de acuerdo con dejarlo de esta forma o de esta forma, pero algunos instructores pueden enfatizar el uso de sus habilidades de álgebra para manipular la forma. Espero que estas explicaciones le hayan resultado útiles. Gracias, tenga un buen día.